RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Un gusto poder estar en sintonía, en contacto con ustedes cada semana. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya; en la producción, Justo Navarro y Catherine Manzano; en los controles, José Gregorio González, y quien les saluda en la conducción de este espacio, Pedro Uruchurtu. Recuerden además que también pueden sintonizar nuestra programación tanto en vivo como en diferido a través de www.rcr750.com. Allí consiguen todos nuestros programas, como les digo, en vivo, también en diferido. Allí pueden sintonizarnos permanentemente todo lo que les ofrece Radio Caracas Radio. Asimismo, también pueden hacerlo a través del canal de YouTube, @RCR750, y por supuesto a través de Periscope y Twitter, @RCR750. Así que no hay excusa, tenemos múltiples vías para llegar a ustedes. Y también recordarles que este programa, entre muchos, llega gracias a Habibis Cakes. Si ustedes están buscando un postre de calidad, un postre bueno, bonito y barato, el que ustedes quieran, el que se les antoje, el favorito, tienen una idea de postre, si quieren comer una buena torta de chocolate, e incluso si usted está a dieta y quiere un postre fit, pues contacte a Habibis Cakes. Ellos están listos en Instagram para tomar sus pedidos, para escuchar sus ideas, para hacerlas realidad y para atenderlos y darles ese postre que usted quiera para cualquiera de sus eventos, ya sea familiar, ya sea del trabajo, ya sea un postre pequeño, un antojo, una torta grande, un postre familiar, todo lo que usted necesite, sabores deliciosos, las mejores combinaciones y por supuesto la mejor atención. @Habibis_cakes, síganlos en Instagram y allí pues conocerán todas las opciones que tienen de postres, que como dicen ellos además son bocados de amor. Y bien, el programa de hoy me complace tener en vivo a dos grandes amigos, no solo digo amigos, además son dos venezolanos que yo respeto muchísimo porque he visto de cerca su trabajo, he visto de cerca su lucha, hemos luchado juntos, estamos luchando juntos y esta semana creo que se han visto cosas, se han destapado cosas, se han hecho evidentes cosas que ya se venían diciendo, algunas se han hecho incluso mucho más evidentes de lo que ya eran, algunas dan mucho más asco de lo que uno pensaba, pero al final la verdad siempre sale a flote, la verdad siempre está allí. Y para muchos pudiera ser un momento de quiebre en el sentido de, bueno, no hay nada que hacer, es mejor rendirse, es mejor callarse, Venezuela se perdió, pensemos en otra cosa, hagamos plata o veamos qué hacemos y nos olvidamos de Venezuela. Pero yo sé que para otros, como estos dos grandes amigos a quien voy a presentar y grandes dirigentes, sé que para ellos esa no es una opción. La opción es luchar porque a pesar de que hay algunos que uno por allí los escucha diciendo que mientras esto se acomoda, bueno, busquemos que la jaula sea más confortable, es decir, bueno, que la jaula tenga acolchada, que tengamos más recipientes para el alpiste, que la cambien de lugar un poquito para tener una mejor vista, pero que al final siga siendo jaula, mientras tenemos algunos sectores del país diciendo eso y dando ese mensaje, pues también hay dirigentes muy valientes que nos invitan a luchar y que además nos dicen que hay que seguir no solamente desnudando a quienes obviamente están haciendo grandes negocios y a quienes están aprovechándose de la situación política para generar desesperanza, para generar incluso terror, miedo, sino porque además este es el momento de las definiciones y eso lo hemos estado escuchando no solo de María Corina, de muchos actores recientemente y por eso para mí es tan importante hoy conversar con ellos. Así que les doy la bienvenida a Dignora Hernández, Juan Pablo García, ambos diputados a la Asamblea Nacional, la legítima, la que no se rinde, la que está allí, la que, bueno, algunos tendrán que explicar si sigue o no sigue, pero que yo sé que a los efectos del país ellos sí siguen representando a unas voces muy importantes. Y además, bueno, Dignora desde aquí de Venezuela y nuestro querido Juan Pablo desde el exilio, desde Colombia, pero ambos igual de luchadores y echándole pichón en todo lo que hacen. Bienvenidos, Dignora y Juan Pablo. Aquí se habla libertad, su casa.
Hola Pedro, qué hermosa contextualización, a pesar de lo doloroso que puede significar esta lucha por Venezuela. Es un compromiso, Pedro, es una vocación, es un sentimiento que se ha convertido en lucha, se ha convertido en convicción y se ha convertido en constancia, porque como bien dice, no estamos dispuestos a rendirnos, no estamos dispuestos a renunciar a la libertad. Desde la libertad nuestro país puede relanzarse y refundarse para construirse en una tierra de gracia, pero desde la esclavitud y desde las aulas nada de esto será posible. Mi abrazo fraterno a mi amigo Juan Pablo García. Nunca podré olvidar, primero por el sentimiento que nos produce su lejanía, que fue un día coincidencialmente de mi cumpleaños, que en vez de celebrar un 12 de agosto, hace 2 años me tocó llorar al ver que un amigo se alejaba, pero era en sí mismo el llanto también por el dolor de sus hijos, de su familia, que sin saber dónde se encontraba en ese momento, sabía que ya no podía ser posible que estuvieran juntos. Juan Pablo, desde aquí, y sé que tú desde ya seguimos librando la lucha para la libertad de Venezuela. Un abrazo, amigo. Gracias, Dinora, gracias, Pedro, gracias, Dinora, por esas palabras. Yo sé que tu amiga y Pedro son dos grandes luchadores. Gente como ustedes, gente como ustedes, lo que está haciendo falta en este momento en el país para que haya un cambio de conducción en la dirigencia, en la estrategia política, en la estrategia que nos puede llevar a nosotros a la consecución de la libertad. Desde acá, desde Bogotá, donde me encuentro en Colombia, reciban los dos un fuerte y apretado abrazo. Y yo soy un convencido de que a pesar de todas las dificultades que estamos pasando, que está viviendo el país, esa crisis humanitaria compleja, nosotros vamos a conseguir la libertad. Y siempre lo dije, y ayer lo dije y lo ratifiqué en varias entrevistas a varios amigos que me llamaban: mientras más oscura está la noche, amanece más temprano. Yo soy un convencido de que la libertad la vamos a lograr. Soy un convencido de que la lucha de esos ciudadanos, de esos familiares de los muertos, de los asesinados por el régimen, de los ajusticiados, de los desaparecidos, de los millones de desplazados, esa lucha no será en vano. Esa lucha, más temprano que tarde, encontrará su recompensa. Y esa recompensa es la libertad de nuestro país. Así es. Sí, así es. Bueno, aquí mi conexión estaba fallando, pero aquí estoy. No, y aquí estaba yo ya dispuesta a meterme, por eso es que Claudia Matero. Además, bueno, Dinora, nuestra diputada Dinora, el martes estuvo conduciendo contigo. Hoy no es conductora, hoy está de invitada, pero yo sé que ella agarra el timón. Ella no tiene problema con eso. Pero fíjense, me quedo con la reflexión que ambos hacían introductoria, porque lamentablemente mucha gente tiende a equiparar o a decir que todo es igual, al final que todos son iguales, que todos mienten en el sentido de la política, que al final todo termina siendo una burla. Y la realidad es que no, hay voces que han sido muy firmes y que desde el día uno lo han sido, ¿no? Cayó la conexión. No sé si tenemos allí Le cayó la conexión. Conectada. Entiendo, no sé si podríamos seguir, Juan Pablo, de todas formas, mientras que regresa Pedrito, porque realmente que existe siempre una tendencia a suponer que todos los políticos somos iguales, pero como decía Pedro, quien está de vuelta, nunca hay que perder de vista aquellos políticos que son coherentes, que son constantes, y pues, ¿por qué no? Por la calle de en medio tenemos a María Corina Machado, quien no ha retrocedido un ápice y un milímetro en lo que ha sido sus posiciones. Adelante, Pedro. Gracias, viste, eso es lo bueno de que se ignora aquí. No, pero mi pregunta es, y comienzo precisamente contigo, Dinora, frente a lo que ocurrió, porque mucha gente dice que al final no queda otra opción que, bueno, rendirse. Y bueno, si todos son iguales, olvidémonos de la política, olvidémonos del quehacer de la política y dediquémonos a otra cosa porque Venezuela se perdió. E incluso, peor aún, hay dirigentes que yo no sé si llamarles dirigentes, no les llamo líderes porque creo que eso es otra connotación, pero dirigentes al menos, dirigentes porque se supone que algo dirigen, que dicen que no hay nada que hacer, ¿no? Que esto se acabó, que bueno, que no queda otra opción que aceptar las migajas que el régimen dé o las reglas que el régimen dé,
pero además lo hacen desde un sentimiento en el que supuestamente se intentó todo, cuando en realidad se hizo nada. Dignora, esa reflexión, y quiero comenzar con eso, ese mensaje al país hoy, a esta hora, que siente que ni lo de noviembre le resuelve la vida y que lo de noviembre es una estafa, que siente que lo de México es otra estafa y que siente que esa E del gobierno interino, del presidente encargado, esa E entre paréntesis, también es una E de estafa. Ese mensaje quiero comenzar por ahí. Bueno, Pedro, lo que pasa es que la pregunta es muy compleja porque tiene muchas aristas, pero además tiene, y no de tu parte, sino de los actores que han llevado esta matriz de opinión, tiene una trampa lingüística, una trampa argumentativa, porque precisamente así se configuran las estafas. Entonces, lo primero que tenemos que comenzar diciendo es, ¿qué sucedió que no haya sucedido antes? En Venezuela se repitió una estrategia en la cual una clase dirigencial, y digo una clase, y de hecho podría calificarla como una casta que está en la cúpula, porque en los cuadros intermedios yo tengo muy buenos amigos en los partidos del G4, tengo buenos amigos en Primero Justicia, buenos amigos en Voluntad Popular, ¿por qué no decirlo en un nuevo tiempo? Iba a decir yo, nada de bueno, en un nuevo tiempo que ya tampoco tiene nada de novedoso, y en muchas organizaciones. Ni bueno ni nuevo. Exacto, así es. En los cuadros medios tenemos una cantera de dirigentes, de líderes que posiblemente sí dirigen, sí tocan puertas y sí están consustanciados con la realidad. Ahora bien, es importante decirle también a estos amigos y sobre todo a mis colegas diputados, oye, que toda la vida no nos podemos escudar sobre las decisiones de nuestros partidos y de las cúpulas, y el primer llamado que yo hago es, ¿dónde están los 112 parlamentarios de la Asamblea Nacional? Esos que en 2015 levantamos una bandera, porque aquí se han acuñado eslogan de todo tipo, que decía Venezuela quiere cambio. ¿Cuál es el cambio que sus cúpulas le están ofreciendo hoy a Venezuela? Cohabitación con las mafias. Ese es el cambio. ¿No creen ustedes que tienen que dar la cara, que tienen que salir a decir inclusive si están de acuerdo, pero también si están en desacuerdo? En ese sentido, aquí no ha pasado nada distinto. Lo que pasa, Pedro, es que es muy doloroso que se pierda, como bien decía Juan Pablo, años de trabajo, años de lucha. Nosotros estamos hablando, Pedro, Juan Pablo, desde el país que tiene el 96% de pobreza de ingreso, el país que aun cuando algunos influencers, periodistas, comunicadores, gente, inclusive venezolanos y no, que llega a nuestra patria, dice, oh, qué mágico, esto ha cambiado en 3 años. Pues no es así, Pedro. Recientemente yo recibí una llamada de unos niños que me dijeron, mire, yo necesito que usted me ayude con $1, porque ya los niños venezolanos hablan de $1 para comprar algo. Y en medio de mi consternación le decía, permítame resolver y más tarde trato de hacer esa gestión. Tú sabes, Juan Pablo, tú sabes, Pedro, ¿cuál fue la respuesta de esos niños? No, diputada, no es más tarde, yo tengo hambre, yo no he comido, yo no he desayunado, es ahorita. Entonces, si eso no te pone contra la pared y te hace ver que los tiempos de la emergencia humanitaria compleja son los tiempos de la gente que se está muriendo en los hospitales por falta de tratamiento, y que una clase dirigencial ahora entrega la lucha de aquella que prometió en 2015 del cambio por sencillamente la cohabitación, porque ellos decidieron que ya no hay nada que hacer, porque ellos decidieron que esto se perdió. Pues resulta que eso lo vienen decidiendo mucho tiempo atrás, desde febrero, enero, ya tenemos conocimiento, Pedro, y en septiembre tuve una conversación contigo diciéndote, Pedro, aquí lo que se plantea es la cohabitación, y eso lo tengo de algunos líderes que se acercaron a ofrecérmela. ¿Por qué no señalarla y decirla claramente? Y perdona lo extenso, porque con esto aterrizo lo que me dice. Sin lugar a dudas que esta clase dirigencial de la cúpula enquistada en el G4, que no representa a nadie y que se hicieron con la maqueta del 2015 bajo unos estándares de estadísticos del 2006, en 2006 decidieron que algunos partidos que participaron eran grandes. En el 2015 se trajeron esos números y dijeron que el orden para la realización de la maqueta eran los números del 2006, y todavía en 2021 quieren decirnos que con los números
números del 2006, ellos siguen siendo una clase fuerte en Venezuela. Ellos decidieron entregar la lucha, pero ellos mismos decidieron entregar la lucha en 2017. Ellos sí construyen capacidades, construyen apoyo, pero es para transarse con el régimen. Algunos creímos que esa acumulación de capacidades era para arrinconar al régimen y decirle, mira lo que tenemos y podemos salir de ti. Pues no, ahora parece que lo que le dicen es, mira lo que te tengo aquí y cuánto te lo ofrezco. Es así. Tu respuesta me da lugar a otras preguntas que haré luego, que ya las tenía más o menos configuradas, pero que ciertamente tienen que ver incluso con algo que yo he dicho, que para muchos en este país ser oposición es un negocio, no una causa. Y es un negocio porque, bueno, al final se han beneficiado de múltiples maneras y no les interesa cambiar nada, no les interesa cambiar salvo ellos su situación, desde luego, pero al final se ha convertido en un gran negocio. Pero a eso vuelvo más adelante. Quiero ir ahora con Juan Pablo, porque Juan Pablo además ha tenido que pagar probablemente con una de las peores maneras que se puede pagar la lucha, que es el exilio, el destierro. Cuando además es forzado, ¿no? Cuando además es algo, porque distinto es cuando tú no tienes la decisión de poder irse, pero aquí la realidad es que 6 millones de venezolanos han tenido que huir y han preferido asumir el costo de cruzar por días territorios enteros poniendo en riesgo su vida, porque para ellos vale más poner su vida en peligro así que hacerlo en Venezuela. Y en el caso de Juan Pablo, bueno, todos sabemos que su lucha es un testimonio precisamente de su frontalidad y de las consecuencias de enfrentar día a día a un régimen por la calle del medio, en Monagas, en la Asamblea Nacional, en Venezuela y en donde lo ha tenido que hacer. Sin embargo, Juan Pablo, vemos que de la noche a la mañana, así como tú, que sigues en el exilio, un exilio muy duro, un exilio muy complejo, un exilio muy doloroso, sigues luchando. De repente vemos que aquí hay gente que llegó como si nada, que llegó a Venezuela por el aeropuerto, después de haberse ido denunciando a los cuatro vientos que esto era una dictadura, que los perseguía, pero de repente la benevolencia llegó a ese régimen que los perseguía y de repente llegaron por Maiquetía. Y ahora además como candidatos y te dicen que después de 2 años de lo que hicieron, te dicen que ahora la cosa es una gobernación, una alcaldía. Mientras eso ocurre y mientras vemos incluso algunos dirigentes, entre comillas, diciendo que se hizo todo lo que se pudo, que la calle no dio resultado, cuando no dio resultado por ellos mismos, no por la gente, cuando vemos algunos dirigentes que todavía tienen el tupé de decir que la culpa es de la gente, que la culpa es de la consulta, que la culpa es de María Corina, que la culpa es de cualquiera, pero no asumen su propia responsabilidad, al final, yo lo decía el otro día, se pisotea la memoria de las víctimas y de sus familias. Porque cuando tú le dices a la gente que todo ese esfuerzo que se hizo no valió la pena o sirvió de mano, porque al final vas a terminar sentado con el régimen, la gente se pregunta, entonces, ¿para qué me hiciste salir a mí hace 2 años, hace 1 año, hace 3 años? ¿Para qué me hiciste estar en la calle? ¿Para qué me decías que me quedara? ¿Para qué me decías que pusiera mi vida en peligro y en riesgo si al final tú ibas a terminar haciendo lo mismo que estás haciendo y que no hubiera necesitado de la gente en la calle? Tu mensaje desde el exilio, Juan Pablo, porque también es importante. Dignora lo hacía desde esa óptica y desde esa visión, pero tú que estás en el exilio y que lo estás pagando muy caro, ese exilio en el sentido de tus afectos, de tu gente, de tu liderazgo en Venezuela, también tienes un mensaje que decirle a esos que están llegando de repente como si nada a decir que todo está cambiando. Y gracias, Pedro. Muy clara la intervención de Dignora y ahorra muchas palabras. Vea, yo creo, mi exilio, tú dijiste unas palabras allí, pero que yo creo que mi exilio no tiene comparación con las personas que han sido asesinadas, con los desaparecidos, con los ajusticiados, con esas personas que se mueren a diario, con los familiares de esa gente. Aun cuando el exilio, el destierro es forzado, es triste, es doloroso, pero yo creo que no hay comparación con aquellas personas que en la lucha por la libertad perdieron su vida. ¿Cómo estarán esos padres que más nunca verán a sus hijos? O esos hijos que más nunca verán a sus padres? Entonces esto es relativo. Por esas actitudes de ciertas dirigentes, como tú dijiste ahorita, entre comillas, porque a veces yo no quiero decirle dirigentes, no sé qué palabra decirle, es que tildan a todos los políticos como igual. Me decía en estos días Carlos Bastardo, mi amigo y mi compañero de lucha allá en el estado de Monagas, una llamada que me hizo, por ese tipo de actitudes, Juan Pablo, pagamos todos. Y eso no es así. Hay ciudadanos, habemos ciudadanos dentro del país, como son ustedes allá, fuera del país,
que tienen una visión distinta y que sí están haciendo el trabajo. Están contribuyendo, aportando un grano de arena para la consecución de la libertad. Allí no tenemos, allí no hay que dudarlo. Pero este tipo de acciones, ¿para qué yo decía ayer? ¿Para qué entonces tú me llamaste a mí en el 2014, en el 2017 a la calle? ¿Por qué se veían esos asesinatos a un régimen actuando con cada día con mucha más fuerza, con mucha más indolencia contra la gente? Cuando tú podías lograr cuando tú podías lograr por la vía de la entrega, por la vía de la conversación, llegar a una reunión de gobernadores, de alcaldes. Cuando tú podías hacerlo, entonces cuéntale, es cuando yo digo, me enfado y digo, coño, qué traición tan fuerte. Yo no puedo decirle más que nada que son unos traidores, porque tenemos 20 años en la repetidera de elecciones. Dinera decía ayer en un programa, un bodrio repetitivo. Si votamos, ganamos. Si todos salimos, ganamos. Contrale, ¿cuántas veces hemos salido a votar? ¿Ustedes se acuerdan de ese de una mayoría de alcaldes es más poderosa que un dictador? Una mayoría de diputados es más poderosa que... ¿Ustedes se acuerdan de todos esos eslóganes? Sí, claro. No, Pedro, a mí me dijo uno de esos que piden, el que pide respeto. Me dijo en pleno palacio de la Asamblea, en la Asamblea Nacional, Juan Pablo, en el 2017. Con las encuestas nos daban ganador, es que siempre hemos sido mayoría. El problema es que nosotros hemos sido mayoría. Miren, tenemos 10 años, 11 años siendo mayoría en el país. Y esa mayoría no se ha materializado. ¿Por qué? Por el tipo de régimen que tenemos. Entonces me decía el Palacio, allí en el Legislativo, vamos a ganar 19 gobernaciones. Yo le dije, tú sí eres bien bolsi, bien incrédulo, con el perdón de su cara. Por favor, ahí está. Me asignaron 3, 4 gobernaciones. ¿Qué es eso? Eso es seguir engañando a los ciudadanos. Es seguir engañando a un pueblo que está luchando. Entonces, no reconocer, reconozcan el fracaso. Eso sí es de hombre, eso sí es de madurez política. Reconozca que no podemos. ¿Por qué? Porque no podemos. Porque nos entregamos, porque somos unos cobardes, porque somos unas traiciones o porque tenemos miedo. Pues, es igual que cobardía. Díganlo así, porque eso es normal, que tú tengas miedo a seguir una lucha. Eso es normal que tú no tengas miedo en este tipo de régimen. Entender que ¿quién no puede entender, Pedro y Ignora, que un conglomerado criminal como estos tipos, donde tenemos la presencia, hoy estamos invadidos, hoy estamos ocupados, donde tenemos la presencia de criminales en el país, donde está la FARC, el ELN, donde están los rusos, donde están los iraníes, ¿no? Uno de los principales patrocinadores del terrorismo a nivel internacional en el país. ¿Quién carajo, y perdón la expresión, puede creer que puedan salir por voto? Díganme ustedes, ¿quién puede creer eso? Y hoy da lástima, hoy dan ganas de llorar cuando tú ves una feria electoral en un país que está en una crisis humanitaria y que está empoderada por unos criminales. ¿Quién puede creer que estos tipos van a entregar el poder? Todos sabemos, eso es público, notorio y comunicacional, que este es un régimen que llegó para quedarse eternamente. Entonces tú no puedes combatir una tiranía criminal con métodos democráticos. ¿Quién ha dicho eso? Y por eso yo siempre he dicho, asumamos los errores, seamos hombres, digamos que no puedo, no que tenemos que claudicar y no que yo tengo que convivir con el enemigo. Dímele a la esposa del capitán Acosta Arévalo que conviva con Nicolás Maduro y con Diosdado Cabello. Que me digan a mí que sí, que siento lo que están padeciendo los venezolanos, que se han muerto, que se mueren 1.500 ciudadanos diarios, de acuerdo a lo que dice la Federación Médica hace 2 años, por ausencia de medicinas y de alimentos. ¿Cómo yo puedo sentarme y convivir con Jorge Rodríguez, esa mente criminal perversa, y su hermana, con Diosdado Cabello, con Vladimir Padrino, imputados del crimen de lesa humanidad por terrorismo en los Estados Unidos y por narcotráfico, pero a nivel de la Corte Penal Internacional por cometer delitos de lesa humanidad? ¿Cómo puedo yo convivir con una gente de esta? Entonces, le vale. Tenemos que tener de verdad sinergia, tener el espíritu. Mira, ahora, lo peor es que también se asumen liderazgos que la gente no se lo ha dado, porque son los ciudadanos los que dan los liderazgos. ¿Quién me empodera a mí para que tú negocies por mí? ¿Bajo qué condiciones tú vas a negociar conmigo? ¿Quién te empoderó a ti como persona? Entonces, ese tipo de actitudes yo las combatiré. Y las seguiré combatiendo. Yo tengo claro que solo con una acción de fuerza es que podremos salir de estos tiranos, de estos criminales. Yo estoy claro que solo no podemos. Es difícil ellos entender eso, que solo no pueden,
Pero como yo no puedo porque mis métodos han fallado, yo tengo que sentarme y listo, entregarme. ¿Qué vaina es esa? ¿Qué dirigentes son esos que representan a los ciudadanos? Que representan a un país que se está muriendo, a un país que lo quebraron, a un país que lo saquearon, a un país que está invadido. ¿Qué dirigencia es esa? Entonces yo ahí conmigo que no cuenten. Conmigo no contarán nunca. Yo seguiré luchando desde afuera, desde adentro, desde la clandestinidad, y yo no me doblego como no se doblegan muchísimos venezolanos que tenemos propuestas claras. No es que, como no me he podido, entonces tenemos. Imagínense usted a qué momento a Bolívar decir que como no había derrotado al yugo español, entonces tenía que haberse rendido y sentarse con ellos. O imagínese usted a Churchill en aquel momento de decir, concho, ya no puedo, tengo que sentarme con Hitler. ¿Qué es eso? What happened? No puede ser, mi hermano querido. Entonces, llegó el momento, yo creo que, pero hay puntos de quiebre. Yo creo, son 22 años de criminalidad, son 22 años de tiranía. No somos Cuba, porque si no somos Cuba, lo de situación de Cuba perduró porque era otra circunstancia, un momento político distinto. Pero Venezuela porque el mundo los abandonó y creyó que además, pudo contener en una isla, se podía quedar tranquilo ahí el señor Castro. Y aparte de eso, Cuba tuvo nada más que una sanción, está acordada por los Estados Unidos, pero siempre tuvo la inversión de narcotráfico de los mexicanos, de los españoles, no estuvo sancionado. Nosotros tenemos ahorita algo brillante, que es el reconocimiento de casi 60 países que están reconociendo que en Venezuela existe una tiranía. Tenemos unas sanciones fuertes que tienen que profundizarse. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Que me dice, ¿qué tú propones? ¿Qué propongo? No es que yo proponga, no es proponer, es saber lo que se tiene que, es saber cómo actuar ante unos criminales como estos. Después que tú tienes la narrativa, el diagnóstico, tú tienes que entonces atacarlo. Y el atacarlo es que solo nosotros no podemos, que tenemos que buscar de la ayuda internacional, que necesitamos de una coalición de fuerza. Y cuando hablamos de fuerza no es invasión, nosotros lo que pedimos es justicia para expulsar la tiranía, porque las acciones de fuerza pueden ser económicas, civiles, militares, sanciones fuertes. Y sobre ese tema es que tenemos nosotros que avanzar, pero nunca lo hemos abordado como dirigencia. Y a nosotros no somos los que estemos empoderados por la comunidad internacional como dirigentes para aplicar esa propuesta que nosotros hemos hecho al país y al mundo, que necesariamente que solo no podemos, que necesitamos la ayuda internacional para poder poner un freno a estos criminales que hoy se ríen y que hoy celebran en sus casas el que hoy se presten estos carajos que se llaman dirigentes, entre comillas, a un bodrio electoral, a ese 21 que tanto daño le ha hecho al país, porque la única metodología para salir de unos criminales, que es contradicción, es mediante el voto. Por favor. Así es, fíjate, ya tengo que irme a la pausa, pero al regreso yo creo que toquemos un par de temas que para mí son fundamentales, sobre todo por este último que decía Juan Pablo, de la incoherencia, que yo a este punto yo no sé si es incoherencia, porque la incoherencia partiría del hecho de que alguien no se dé cuenta de que, bueno, de que yo creo que al final esto pareciera ser más complicidad que incoherencia, es decir, esto es premeditado, esto es pensado de esta manera. Y yo estoy de acuerdo con que ciertamente cualquiera que diga que hay que rendirse no merece ser líder. Un líder no le dice a la gente que tiene que rendirse. Un líder está hasta el final y es el primero además que pone la cara. Y si usted no puede, apártese, pero no le diga a los demás que tienen que irse por el barranco con usted. Eso no es un líder. Ahora, hay varios temas acá sobre la mesa que quiero que los hablemos en la próxima parte. Uno, que ya lo estamos escuchando, que es que, bueno, hay que prepararse para el 2024. Ese es el primer argumento que estamos escuchando, que hay que acumular fuerza hasta el 2024. O sea, 3 años por delante en un país que, como ustedes bien decían, se está muriendo de hambre, un país que está sufriendo. En el medio ya te están diciendo que de aquí al 2024 hay ciertas opciones, como por ejemplo un revocatorio. Es decir, ¿a quién vas a revocar? Porque se supone que en Venezuela no hay presidente. Como se supone que en Venezuela no hubo elecciones parlamentarias en diciembre, por lo tanto ese CNE que se nombró allí es espurio. Sin embargo, hoy te estás yendo a inscribir como candidato a ese CNE que tú dices que no es el CNE porque no es el que escogió el Parlamento legítimo del 2015. Entonces, ahí tienen un gran problema, porque toda la ruta de ilegitimidad que se levantó alrededor
de la idea de que era un régimen usurpador, criminal, corrupto, se está viniendo al piso. Es decir, al final lo que está demostrando eso es que al final, al menos lo que estos pseudo dirigentes están diciendo es que eso era un cuento, que eso era mentira, y que al final el que está en Miraflores es el que manda. Eso es lo que están queriendo decir. Que por cierto, a mí me daría vergüenza que el régimen todos los días en cadena de televisión me humille como lo hace todo el tiempo, incluyendo el día de ayer dando órdenes y demás. Entonces, bueno, ahí tenemos una pregunta que hay que hacer, porque si el planteamiento por un lado es hasta el 2024 y el planteamiento es de aquí a allá, hay que ver cómo nos acomodamos, bueno, ¿cuál es la contraoferta de quienes sí quieren luchar y no se van a rendir? Porque caer en el 2024 es asumir que el régimen tiene el poder. Se supone que el régimen es ilegítimo. Entonces, quiero que hablemos sobre eso y también quiero que hablemos sobre el rol de la comunidad internacional, Juan Pablo, porque además yo sé que tú estás allí, digamos, tienes conversaciones también, pero pareciera que la comunidad internacional se quiere lavar las manos y decir, bueno, si la oposición decide que ellos van para el 21 de noviembre, ¿por qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que ir detrás de ellos. Y pareciera además que como lo intentaron con Cuba en algún momento, solo que creo que se equivocan, ese tema de contener lo que pasa en Venezuela dentro de Venezuela no les va a funcionar, pero están apostando a eso. Y bueno, Noruega y tal, ya lo estamos viendo. Entonces, creo que en la próxima parte sería interesante que abordáramos estos puntos con ustedes, ¿ok? Así que vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. Julio Borges, comisionado de Exteriores del líder opositor Juan Guaidó, señaló este jueves que Venezuela es la segunda crisis migratoria del mundo. La Organización Panamericana de la Salud reveló que en Venezuela solo se ha inmunizado a 3.3 millones de personas con el esquema completo de vacunación. Cruz Roja venezolana ofrecerá atención médica a periodistas venezolanos. Más allá de nuestras fronteras, canciller de España habló con Enrique Capriles y Leopoldo López para respaldar negociación en México. Gobernadora de Nueva York pidió a la gente permanecer en sus casas por la tormenta Ida. La ciudad está paralizada. Y en los deportes, Miguel Cabrera conectó el jonrón 502 de su carrera con la victoria de los Tigres de Detroit, 8-6 ante los Atléticos de Oakland. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, de regreso en Aquí se habla libertad. Hoy conversamos con los diputados Dignora Hernández, Juan Pablo García, una reflexión sincera, honesta, después de lo que ha sido esta semana de confesiones, de evidencias y de ratificaciones, pero también de valentía y de mucha verdad, ¿no? Y de mucha claridad y sobre todo de seguir luchando. En la parte anterior quedaba en el tintero para abordarlo en esta parte, eso que ya se está escuchando, ¿no? 2024, ya pretenden, jugando siempre con la mente del venezolano, hacernos creer que, bueno, la cosa es 2024, o sea que de aquí a allá hay que acomodarse, ¿no? Hay que acomodarse, hay que ver qué se hace, hay que ver cómo ganamos fuerza, entre comillas, ¿no? Lo cual a mí me genera mucha inquietud porque yo no sé qué más fuerza o a qué fuerza se refieren cuando tienes 60 países que te respaldan, cuando tienes a la gente que lo que está esperando es una ruta coherente y clara para organizarse y enfrentar esto con fuerza externa y fuerza interna, cuando se supone que tienes una estructura que te ha permitido al menos, o es lo que uno diría que debió haber hecho el gobierno interino, estructurarse para, digamos, enfrentar al régimen con múltiples acciones internacionales e internas. Pero bueno, nos hablan del 2024. Dignora, ¿cuál es tu reflexión sobre este tema? Porque a mí me parece un poco descarado, ¿no? Pretender decir a los venezolanos que tienen que esperar 3 años cuando en 2 años no hiciste nada. Pedro, es que yo todavía tengo hecho cuerpo y sentimiento esta reflexión tan dura, descarnada que hiciera Juan Pablo García, y yo sé, Juan Pablo, que voy a abusar de la confianza, pero cuando tú dices cómo le piden a tantas personas, entre las que yo incluyo a los familiares de Fernando Albán, de Gabriel Medina, de Fabián Urbina, de Juan Pablo Pernalete, de Génesis Orozco, cómo le pedimos a estas personas que han perdido sus familiares y otros tantos, como la familia el capitán de la Sota, que acusa tortura porque ve en riesgo su vida. ¿Cómo le pedimos a ellos que ya llegó la hora de quitarle la etiqueta de criminales de lesa humanidad a estos actores para verlos y reconocerlos como adversarios políticos? Y cuando digo que abuso de la confianza de Juan Pablo, es que como yo le pido a un hombre que fue amenazado por la otrora gobernadora y ahora ministro supuestamente de Educación, que amenazó y atentó y afectó la salud emocional de sus hijos. ¿Cómo le pido yo a un hombre como Juan Pablo García que no esté indignado en este momento con unas personas que desde una cúpula partidista, unas personas que por cierto pues son aparecidos porque tienen mucho tiempo escondiéndose, aludiendo a la pandemia, para no salir a dar la cara, porque de alguna manera tienen tiempo maquinando esto? Pues Pedro, yo quiero hacer un inciso porque tú dices que son momentos de confesiones, y yo me pregunto y le digo a la ciudadanía, ¿cómo pide respeto a aquel que no respeta? Este señor, en pleno hemiciclo de la Asamblea Nacional, me sacó a mi madre 3 veces, con gritos descarnados. Y yo nunca me quejé públicamente de eso porque entendía la lucha política y entendía su indignación, Pedro, porque nosotros desde la fracción 16 de julio, desde 20 Venezuela, estábamos atentando contra el status quo. ¿Cómo esa persona que además me humilló en lo personal, dándome un calificativo, que ese sí no lo voy a nombrar acá, y que se abalanzó sobre mí a intentar pegarme, y si no fuese por uno de los parlamentarios que allí estaba, pues otra sería la historia? Hoy le pide respeto. ¿Respeto de qué a Venezuela? Que respetemos su entrega. Sí, ustedes tienen derecho, los que se entregan, a abandonar las banderas de lucha. Lo que no tienen derecho es a pedirnos a los venezolanos que también nos entreguemos como ustedes, porque ellos aluden, Pedro, que la ruta electoral, y con esto voy a la pregunta, es un camino, y yo les digo desde acá que el camino no es camino o no es bueno por ser camino, porque también existe el camino al infierno. Y sin lugar a dudas, la consolidación de la dictadura, de las mafias, de la tiranía, ese camino que ellos están transitando con la elección del 21 de noviembre, es la entrega de Venezuela y es el camino al infierno. También nos hablan de unidad y nos piden, no, pero no digan nada, es momento de callar, vamos a ver quién se viene porque hay que estar unidos. Y yo le pregunto a Venezuela, porque muchas personas de buena fe compran
esa iniciativa. Oye, mira, yo estoy muy molesto con ustedes los políticos porque no están unidos. ¿Para qué a mí me sirve estar unido con malandros, Pedro? Es que el Coqui, el Tren de Aragua, no son malandros y se unen para acabar con la población. ¿Es que acaso Rusia, China, Turquía, la FARC, el Hezbollah, Hamas, todos esos grupos guerrilleros no están unidos, no están en unidad con el sistema de Maduro para consolidarlo? Entonces, ¿de qué unidad me hablan? Unidad en torno a la libertad, que esa es la unidad que le proponemos a Venezuela. Y yo aquí quiero ser muy claro para decir que en el sector de la oposición venezolana salieron los alacranes y que nadie crea que están derrotados y pasados de moda. Lo que pasa es que ya están develados. Entonces los alacranes ya sabemos que son chavistas y es verdad. Ya va, perdón, Dinora, se mimetizaron porque ahora son todos lo mismo. Bueno, ya tú no le puedes decir a otro alacrán cuando estás cayendo en su mismo juego. Claro, pero es que allí voy, Pedrito, precisamente porque a ellos no les gusta, sin embargo, que le digan alacranes, porque la palabra alacrán, dentro de esa trampa lingüística, de esa manipulación argumentativa del mensaje, ellos insultan al alacrán, porque es alacrán. Eso es como cuando tú robas y le dices a la gente, allá va un ladrón. Entonces, estos señores no quieren aparecer a la luz pública como los alacranes. Ellos se mimetizan entonces y tienen una pata en cada tablero. Entonces yo, Pedro, los he llamado las arañas. Hay alacranes que ya salieron y hay arañas. Y esto está minado de arañas, Pedro, pero te tengo otra calificación. Están los topos, Pedro, esos que están escondiéndose y andan subterráneos porque no quieren decir nada y creen que con no aparecer en la foto es que no están convalidando. Nuevamente reto a los diputados de la Asamblea Nacional de 2015 a los 112. Inclusive yo sé que unos se convirtieron en alacranes y pudiéramos prestarle, pero igual los retos que le den explicación a la gente por qué es que consideraron que el alacranato era mejor opción para ellos. Los reto a que salgan a la luz pública y que digan realmente con quiénes están, si están con la libertad o la cohabitación. Pero entiendo que de no salir estarían sencillamente con los topos, aquellas personas que creen que de manera subterránea la historia no les va a cambiar nada. Pedro, todo este sistema se ha configurado bajo valga la redundancia, sistema de mafia y han ideado una plataforma para el fraude, porque esta gente perfecciona la trampa. ¿Cómo lo hace? Claro que en el 2015 dijimos podemos ser mayoría, porque como dice Juan Pablo, no hemos dejado de ser mayoría. Mi pregunta ¿es suficiente ganar? O también queremos ejercer el poder y también tenemos que tener un objetivo. En democracia, la elección es un mecanismo para llegar al poder, pero el segundo punto es que te permitan ejercer el poder. Pues esta gente, cuando la Asamblea Nacional ganó mayoritariamente, comenzó con su segundo punto, vamos a anularla. Vinieron más de 100 fallos judiciales, vinieron las inhabilitaciones, vino el desmontaje de la Asamblea con quitarle la mayoría calificada, que eso sucedió con los diputados indígenas. Hoy me preocupa mucho que esos diputados indígenas que saben que a ellos les fue negado el ejercicio de poder, hoy crean que volviendo a elegirse en una contienda, campaña electoral, pueden volver a ser reconocidos. Tenemos los protectorados, todo esto que ha colocado el régimen, porque tienen un sistema, un andamiaje de extorsión que es técnico, es judicial, es electoral, tienen el CNE, tienen la Contraloría, tienen el TCJ, inhabilitan, cambian centro, pero además tienen un andamiaje de extorsión social, tienen las bolsas CLAC, tienen las vacunas. Pero recientemente yo vi un alcalde chico, no sé si de Chacao, aparecieron los Sartán, chicos, con ese alcalde, sin vergüenza, andaba con un blister, si no es del Chacao, que me disculpe, porque como ellos también son poco conocidos, porque ellos son de los topos, ellos se meten por debajo después que ganan, pues resulta que andaba con un blister. Pedro, donde llega un candidato, llega la vacuna, llega la bombona de gas y llega una cantidad de cosas. Se están prestando para sostener este sistema, pero olvidan deliberadamente que este régimen vació de contenido el voto y que en Venezuela el sistema electoral está trampeado y está diseñado para solamente hacer un pequeño reparto y asignaciones de candidatos de oposición, y donde lo hacen es que ya han conversado, y yo creo que eso es lo que se está conversando en México, con ese candidato que pudiera ganar, para que sencillamente una vez que gane, mire, tú callado, tú como en la cédula, porque si no te pongo protector.
¿Ve? Sin lugar a dudas que mi pregunta en este momento es, y perdónenme la expresión, ¿qué carajo van a hacer en México si ya se entregaron? ¿Qué van a hacer en México? Haga una reunión aquí en la Cota 905. Por cierto, vayan a elecciones también con el COQUI. Si ustedes creen que los criminales salen por elecciones, entonces plantéenle a la gente de la Cota 905 que resuelvan su problema en una elección de consejo vecinal o junta comunal con el COQUI, que vayan todos y se entiendan, y vayan y revoquen al Tren de Aragua para el 2024, y digan que no importa, que con criminales se puede llegar a elecciones, y vamos a hacer una elección en Aragua para revocar al Tren de Aragua, porque una vez revocado el Tren de Aragua y una vez perdiendo el COQUI en la Cota 905 y en Aragua respectivamente, estos señores van a decir: amigos, ante la comunidad internacional, entonces reconozco que he perdido una elección democrática en Venezuela. Y por supuesto, Borrell y Zapatero aplaudiendo, porque esa es la agenda de ellos. Los socialistas, Pedro, no quieren salir por la puerta de atrás, no quieren salir con una patada en el trasero. Y lo que pasa en México es que allá están negociando los socialistas, Pedro. Así es, nunca quieren salir por la puerta de atrás, pero al final el costo de la ingenuidad de quienes creen que lo pueden hacer, lo pueden lograr, termina siendo muy costoso, ¿no? Y eso lo conecto con la pregunta que también dejé en el aire para Juan Pablo, porque es que la comunidad internacional, Juan Pablo, pareciera, eso que uno llama comunidad internacional, que es como una cosa muy abstracta, ¿no? Eso, ¿qué es la comunidad internacional? Bueno, al final, los que tienen capacidad de imponer voluntad, sanciones, fuerza, desde todo punto de vista, los que pueden hacer algo, se han ceñido solamente a aplicar compresitas de mecanismos democráticos a un grupo y a un conglomerado que es inmune a esas cosas por su naturaleza. Y el mundo, también la historia nos ha demostrado que el mundo ha llegado muy tarde a muchos lados. Ya ha llegado cuando es muy tarde. Y Venezuela ya es tarde. No sé si muy tarde, pero ya es tarde. Sin embargo, no terminan de entender o no quieren entender, o pareciera que la lavada de manos monumental que se están dando en este momento no da una señal distinta a esto que estamos afirmando acá. ¿Cuál es tu lectura? Tú que estás además, digamos, trabajando en cosas, hablando con gente, te reúnes, escuchas sobre México, sobre Venezuela, sobre lo que está pasando, el rol de la comunidad internacional. ¿Estamos realmente solos, como mucha gente piensa, y no hay nada más que hacer desde ese punto de vista? Hay que esperar que se recomponga para que la comunidad internacional actúe. Bueno, Pedro, después de ese discurso tan brillante de mi hermana y mi amiga y compañera de lucha de Ignora, uno queda casi mudo, ¿viste? Vea, hay que calmar el tiempo, muchas veces hay que reírse. Oye, muy buena mi amiga, buenas palabras, con mucha fuerza y mucha contundencia. Cuídate mucho. Vean, antes de entrar a tu pregunta, no saben estos individuos, o sí saben, pero los ciudadanos de bien tienen que tener claro el daño que le hacen estos pseudo dirigentes, estos mal llamados dirigentes, a la consecución de la libertad. Lo que se mira afuera internacionalmente, cuando estos elementos se prestan a querer decir que con el voto se puede salir de una tiranía de esta. Cuando lo que hacen es afincar más al régimen. Lo que hacen es la forma pacífica del régimen aparentar que estamos en democracia, que tenemos un buen CNE, que tenemos un TCJ perfecto y que la Asamblea Nacional, la de ellos, es la que vale. Eso es un error. Yo no veo diferencia entre los alacranes primero y estos que hoy se prestan también al 21 de gobierno. Ahí no hay diferencia. Ahí los dos son unos traidores. Ahí están compuestos con el régimen. Y lamentablemente es así. Estos regímenes, y la comunidad internacional lo ha entendido así, y lo entiende así, y hoy más que nunca lo entiende, crean su oposición a su imagen y semejanza. Y ahí tenemos lo que está pasando. Ellos necesitan de una oposición colaboracionista para poder subsistir en el tiempo. ¿Qué es revocatorio y qué es revocatorio? ¿Qué vas a revocar tú a algo que está desconocido, que es ilegítimo, que no existe? ¿Qué vas a revocar tú? ¿Que vas a llegar al 2024 para qué? Con el mismo conglomerado criminal. Entonces del 2024 brincamos al 2030. Por favor, eso no se lo come la sociedad venezolana,
pero tampoco se lo está comiendo la comunidad internacional. Aquí que no crean que la comunidad internacional se chupa un dedo. Es tan claro, gracias a Dios, puedo hablarlo con conocimiento de lo que ha significado el G4 en este momento en Venezuela. Los dirigentes, porque como dijo Dinora, hay gente buena en todos los partidos, pero estos cabecillas que han mentido a la comunidad internacional y que se han visto involucrados en grandes hechos de corrupción, hoy la comunidad internacional está entendiendo y ha entendido que necesitamos un cambio de dirigencia. Y eso se va a producir. Y vendrá una nueva dirigencia y vendrá una nueva casta a direccionar la lucha por la libertad. Y tiene que ser así. Y no hay otra forma. Ahora, esto no es un problema solamente de los venezolanos, como tú me dices, Pedro. Esto es un problema también internacional. Esto es un problema de seguridad del imperio. Esto es un problema de violación de derechos humanos. Y los derechos humanos no tienen frontera. Esto es un problema de desplazados, de migrantes, que ya vamos por 6 millones, 7 millones, 8 millones y podemos llegar a 11 millones, que ocasiona un problema internacional y un problema de seguridad. Entonces, la comunidad internacional no puede estar inerte. Y la comunidad internacional tiene que saber que hay una guerra contra Occidente y que Occidente, hoy la seguridad está en peligro. Hoy tenemos en peligro que puede llegar a pasar lo que está pasando en Venezuela, en Colombia. El Foro de Sao Paulo está actuando con fuerza, los comunistas están avanzando con fuerza, los terroristas están en el continente y tienen como base principal Venezuela. Y ahí están actuando. Allá están los principales patrocinadores del terrorismo en Irán, allí en Venezuela. Eso es una bomba que está allí, que en cualquier momento pudiera estallar. ¿Y ustedes creen que no están claros en eso? Claro que están claros. Pero también necesitamos de ciudadanos venezolanos, de gente que tenga la capacidad y que tenga el coraje de decirlo donde tiene que decirlo. Ahora, yo también les digo a la sociedad, hay ciudadanos, hay personas que están trabajando por la libertad y quienes sabemos cómo es la acción para sacar a estos criminales. Yo quiero decirles a aquellos que preguntan qué proponemos, que ya les dije, no se pueden decir cuáles son las estrategias, porque son regímenes criminales. Y entonces, si hay venezolanos adentro del país, afuera, trabajando por conseguir la libertad de nuestro país. Y yo estoy seguro, Dinora, y tú, Pedro, y a los que me escuchan, que aquí nadie se rinde, que aquí va a llegar la libertad, que esa espada de Damocles que tienen ellos atrás aquí en el espinazo, que esa acción de la justicia internacional, que muy pronto emitirá el pronunciamiento en relación a la investigación de estos delitos, esa Corte Penal Internacional, esa es una acción de fuerza internacional. La extradición que está allí de Alex Saab, que creo que en las próximas horas, por ahí sale una noticia, estaban listos ya para llevarlo, eso es otra acción de fuerza. Allí no allí tenemos. Y los acontecimientos que se están desarrollando ahorita en el mundo con el problema de Afganistán cambian el panorama político y lo van a cambiar en función de la libertad de Venezuela. Pero yo sí quiero decirles a ustedes que no es que la comunidad internacional está ajena a esto, porque sí ha hecho. Las sanciones están allí, las imputaciones hechas por la justicia americana a los cabecillas del régimen por narcotráfico y terrorismo, es una acción internacional con fuerza. Eso los acorrala, eso los tiene contra la pared. Y por eso estoy a cada momento pidiendo al asesino de Nicolás Maduro que me quiten las sanciones, que quiero monómero, que quiero lo otro. No. Tenemos que seguir en eso. Lo que ha pasado es que cierta dirigencia, por falta de visión o por estar en conchupancia con el régimen, porque han antepuesto sus intereses personales ante la libertad de Venezuela, no han asumido una posición de fuerza con contundencia. Si hubiésemos remado desde hace tiempo a esa búsqueda de libertad, con esa acción de fuerza, solicitándola a la comunidad internacional como tiene que ser, con una verdadera diplomacia del interinato fuerte, otra cosa hubiese pasado en Venezuela. Pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Vuelvo y repito, el hecho de que no lo hayan hecho ellos, hay venezolanos fuera del país y dentro del país todos los días trabajando para conseguir la libertad, para conseguir esa acción que yo creo que no está muy lejos, porque en un país como el de nosotros, donde hay una crisis humanitaria compleja,
donde hoy la gente se nos muere de hambre y por falta de medicina, y donde el régimen está cometiendo un genocidio, sigue en su reiteradamente cometiendo los delitos de crimen de humanidad, de lesa de humanidad, como lo es el no permitir la penetración de las vacunas. Es un genocidio. Y eso, más temprano que tarde, va a traer que la comunidad internacional entienda y que los ciudadanos entendamos que ya está aquí, ya está bueno. Y que llegó el momento de la renovación de la dirigencia que hoy ha tenido al frente la conducción de esta política libertaria. Yo le quiero decir unas palabras. Yo anoté por aquí una frase. Yo la anoté. Mire, Pedro, y esto no me voy a cansar de no decirlo. Los traidores siempre van a existir y están allí, pero los venezolanos de bien, los hombres y mujeres, estaremos siempre allí para resistirlo, para enfrentarlo. Y el bien siempre se ha impuesto al mal. El bien va a triunfar. Venezuela va a salir de esto. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo cada quien, desde su punto, desde su trinchera, desde su puesto de lucha. Pero estos criminales no nos van a vencer. Vamos a lograr la libertad de Venezuela, más temprano que tarde. Ténganlo seguro. Nosotros, muchos de los que estamos afuera, vamos a volver al país para contribuir a la reconstrucción de esa Venezuela hoy fallida, de esa Venezuela forajida, destruida por las manos criminales de Nicolás Maduro y todo su plan. Bueno, diputado, muchísimas gracias por esas palabras. Quiero agradecerle a ambos. El tiempo se nos pasó volando, pero bueno, con sus enérgicos discursos y posiciones, además de muy valientes, por supuesto, reiterarles el agradecimiento y la convicción de que mientras existan personas como ustedes que no se rinden y que no invitan a los demás a rendirse, que es muy importante, sino que los invitan a seguir luchando, la libertad cada vez está más cerca. En la medida que, como dice Juan Pablo, en la medida que haya venezolanos de bien que recuerden cuál es el camino, cuál es el norte, cuál es el foco, creo que la libertad se vislumbra más cerca. Aquellos que piensen que no hay nada que hacer, que la opción es entregarse, que se hagan a un lado, que se entreguen ellos, pero que no sometan y no obliguen a un país completo a sucumbir, porque al final el país sabe muy bien quién es quién, y el país sabe muy bien que no se puede conformar con menos que la libertad. A los que quieren jaula, bueno, que les guste su cautiverio, pero que no le impongan a los venezolanos o no le quiten a los venezolanos el anhelo de la libertad, porque al final la libertad es un motor y muchos venezolanos hoy siguen luchando por eso. Así que yo de verdad quiero agradecer a ambos por sus posiciones públicas, por lo que hacen, por lo que dicen y sobre todo porque sabemos que mientras ustedes estén allí con esa voz firme, aunque a algunos no les guste, sigue habiendo la esperanza de que vamos a ser libres muy pronto. Así que gracias a ambos. Las traiciones no se respetan. Fuerte abrazo. Porque eso es lo que estamos escuchando, ¿no? Que hay que respetar al que vota y al que no vota. Y también piden tolerancia a aquellos que no escuchan. 18 cartas se quedaron en el despacho del gobierno interino porque encargado no fue nunca, pidiéndole el R2P, pidiéndole activar TIAR. Ayer me decía un amigo que teníamos una ciudadanía huérfana de dirigencia, y yo le decía que tenemos una dirigencia huérfana de ciudadanía, y la ciudadanía tiene un gran rol, tiene que reconocer quién en la calle le está ofreciendo libertad y quiénes le están ofreciendo jaula, de manera que identifiquen ustedes esos liderazgos, porque los liderazgos no se decretan, los liderazgos, como decía Juan Pablo, se empoderan. Por eso mi fortaleza, mi fe está puesta en una mujer como María Corina Machado, que no se ha cansado de pedir libertad, y en esa voz la acompañamos. Pedro, muchísimas gracias. Así es, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Como decía Ayn Rand, piedad por el culpable es traición al inocente. Ojalá que eso quede muy claro en quienes han decidido cohabitar y convivir con el régimen, que al final también se los va a comer. Gracias, amigos, por acompañarnos como todos los jueves en Aquí está la Libertad. Nos escuchamos la próxima semana en otra edición por aquí, por Radio Caracas Radio. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.